Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y les doy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar sobre música, vamos a hablar sobre jazz, porque este vídeo se encuadra dentro de esa serie titulada Impresiones sobre Jazz, que es esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca del jazz que a mí más me gusta. Músicos, discos, a veces más conocidos, a veces menos conocidos, libros, películas, documentales, todo lo que tiene que ver con el jazz que a mí más me gusta. Y hoy toca hablar de jazz, pero al mismo tiempo toca hablar también de blues, porque tenemos a una vocalista que se puede considerar tanto vocalista de jazz como vocalista de blues. Y además es una vocalista no demasiado conocida, que solamente grabó 2 discos, que yo sepa, y además esos 2 discos se grabaron en el mismo año. Hay gente que me comenta en ciertas ocasiones que, bueno, dentro de una serie de vídeos sobre jazz, hablo también sobre blues. ¿Por qué habla usted sobre blues en el contexto de una serie de vídeos sobre jazz? Y es así porque yo siempre he considerado el jazz y el blues como 2 expresiones de una misma tradición, como primos hermanos, por así decirlo, ¿no? Y entonces el blues y el jazz están muy cercanos desde un punto de vista estilístico, desde un punto de vista musical y desde un punto de vista de la tradición a la cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, Jimmy Rushing, que aquí está en este disco, Russian Lullabies, ¿es un cantante de blues o es un cantante de jazz? Es un cantante de jazz porque canta, por ejemplo, con la orquesta de Count Basie, pero es un cantante de blues porque muchos de sus temas, prácticamente todos sus temas, son temas de blues, a pesar de que esté acompañado por una de las más grandes big bands de la historia. Entonces, la línea que delimita el blues y el jazz, pues no siempre está clara y precisamente por eso en Impresiones sobre Jazz, de vez en cuando, cabe también el blues. Y la mujer de la que vamos a hablar hoy, como digo, poco conocida, quizá porque su obra es escasa, pero desde mi punto de vista esos 2 discos que grabó son muy interesantes. Esta mujer es una vocalista de blues con toques jazzísticos que además también sabía cantar baladas con mucho feeling. Me refiero a Mildred Anderson, que ahí aparece en la cubierta de su primer disco, con los ojos cerrados ante el micrófono, con ese feeling que la caracteriza y es una foto, probablemente la foto más conocida de Mildred Anderson, a pesar de que ya digo que no es una cantante demasiado recordada. El crítico Ron Wynn, que es un muy buen crítico de jazz, por cierto, alaba las cualidades vocales de Mildred Anderson, pero dice también que no llegó a alcanzar el estrellato ni a ejercer una gran influencia sobre otras vocalistas. Quizá, añado yo, porque no grabó demasiado, solamente 2 álbumes son los que yo tengo y no tengo noticia de que haya grabado más discos como líder de un grupo. Y además sus discos no tuvieron una enorme difusión, pese a la calidad vocal de Mildred Anderson y a la calidad musical, como veremos, de algunos de sus acompañantes. De hecho, no es ni siquiera fácil encontrar información sobre su vida, sobre su trayectoria vital y profesional. Sabemos que creció en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, y empezó a cantar, como en muchos otros casos de vocalistas de jazz y blues, en la iglesia y después también en diversos clubes neoyorquinos. Su primera asociación musical de importancia fue con el pianista Albert Ammons, lo cual no está nada mal para comenzar, y con él grabó un tema titulado Doing the Boogie Woogie, porque Albert Ammons era uno de los grandes pianistas de la tradición del Boogie Woogie. Esta grabación es de 1948 y posteriormente grabaría con el trompetista Hot Lips Page, a quien tengo que dedicar en algún momento una entrada de estas impresiones sobre jazz, y también con el organista Bill Doggett. Y esto del órgano será importante porque en los 2 discos que grabó
en 1960, el órgano tiene un papel importante. Por supuesto, Hot Lips Page y Bill Doggett fueron dos músicos con experiencia en el blues y Mildred Anderson con Doggett grabó su mayor éxito titulado No More in Life, que después serviría como título de su segundo disco. Durante un tiempo sabemos también que en los años 50 Mildred Anderson cantó en clubes de Nueva York, de Filadelfia y también de la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Podemos apreciar su estilo vocal en el disco que ya he presentado, bueno, por lo menos que he mostrado a cámara y que aquí está, Person to Person, y también en este otro titulado, como ya dije antes también, No More in Life. Estos son los dos discos de Mildred Anderson que hay que tener porque, que yo sepa, no hay más. Sus grabaciones completas son las que se encuentran en los surcos de estos dos discos. Dos discos muy interesantes, grabados, como digo, los dos en 1960 y además, en el mejor lugar posible, el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, para el sello Bluesville, que era un sello subsidiario bluesero de Prestige Records, que existió entre 1959 y 1966. Esos son los dos discos que vuelvo a mostrar y de los que hablaré ahora mismo. Por un lado, Person to Person y por otro lado, No More in Life. Dos discos que nos permiten entender la concepción musical, vocal, bluesera, jazzística, baladística, incluso en algunos momentos, de Mildred Anderson. Y comenzamos con Person to Person, que aquí está, que es el primero que conseguí ya hace muchos años, grabado en una sola sesión en el estudio Rudy Van Gelder el 22 de enero de 1960, acompañada por un cuarteto con, atención, Eddie Lockjaw Davis al saxo tenor, Shirley Scott al órgano, George Duvivier al contrabajo y Arthur Edgehill a la batería. Magnífico cuarteto, desde luego, en el que destacan sobre todo Lockjaw Davis y Shirley Scott. Le doy la vuelta al disco, que pueden ver que se encuentra dentro de la serie de Original Blues Classics. Se considera, por tanto, más un disco de blues que un disco de jazz, pero tenemos a Shirley Scott, tenemos a George Duvivier, tenemos a Lockjaw Davis. Es, por tanto, un disco, si vamos a etiquetarlo, también de jazz. El repertorio, por supuesto, es un repertorio, como ahí pueden ver más o menos, bluesero, en el que encontramos temas, por ejemplo, de Chuck Willis, ¿sí? Me gusta mucho Chuck Willis. El propio Elvis Presley llegó a grabar temas de Chuck Willis. Y aquí nos encontramos con algún tema de Chuck Willis, de Eddie Cleanhead Vinson, también, gran saxofonista y buen cantante, o alguno, como por ejemplo Hello Little Boy, de la propia Mildred Anderson, que también componía de vez en cuando algunos de sus propios temas y los canta aquí en este disco Person to Person con una enorme convicción y con las contribuciones estelares del órgano y del saxo tenor, que añaden una enorme fuerza a las interpretaciones vocales de Mildred Anderson. Las notas a cargo de Dale Wright la presentan como a blues singer, es decir, la cantante de blues de los cantantes de blues, es decir, la cantante de blues que le gusta a los cantantes de blues y subrayan esas notas también la manera tan natural en la que trabaja con las letras y con las melodías de las canciones que aquí en este disco interpreta. Dale Wright se pone además a comparar a Mildred Anderson con Dinah Washington en su manera de cantar el blues, porque sí es cierto que Dinah Washington tenía una gran influencia del gospel, como la propia Mildred Anderson, tenía una gran influencia del blues, por supuesto, como la propia Mildred Anderson, pero reconoce el crítico en las notas que el estilo de Anderson es menos depurado que el de Dinah Washington. Sí que hay algunos momentos en los que se puede ver esa conexión, pero es cierto que el estilo de Dinah Washington era más suave, más depurado
que el de Mildred Anderson. No necesariamente mejor, sino en muchos casos diferente, aunque tuviesen puntos en común. Pero este disco de Mildred Anderson, Person to Person, desde luego es excelente, tanto por las contribuciones vocales de la cantante como por la calidad musical del cuarteto que la acompaña. Si ustedes tienen este disco, sabrán y se darán cuenta al escucharlo que no es solamente un disco en el que el cuarteto está acompañando a Mildred Anderson, sino que tiene también Shirley Scott, tiene también Eddie Lockjaw Davis su momento para brillar, o sus momentos, mejor dicho, para brillar. Si tengo que elegir uno de los dos discos de Mildred Anderson que tengo, aunque realmente me gustan los dos, este sería el primero. Este es el que utilizaría como tarjeta de presentación de lo que es la música de Mildred Anderson, Person to Person, del año 1960, grabado para Bluesville en el estudio de Rudy Van Gelder. Y después tenemos otro disco. No tenemos que irnos muy adelante en el tiempo, simplemente unos meses, porque si Person to Person se grabó en enero de 1960, No More in Life, que aquí está, que ya había mostrado también la cubierta anteriormente, se grabó también en una sola sesión, también en el estudio de Rudy Van Gelder en Nueva Jersey, pues unos meses después, el 26 de septiembre de 1960, y es la continuación natural de Person to Person. Quien tenga uno, sin duda, querrá tener el otro también. El concepto de No More in Life es similar al de Person to Person, con la diferencia de que aquí Anderson está acompañada por músicos diferentes, no son los mismos músicos, y la formación ya no es de cuarteto, sino que es de quinteto, con el añadido de una guitarra en este caso. ¿Y a quién tenemos aquí acompañando a Mildred Anderson? Pues a algunos músicos interesantes, bueno, todos ellos interesantes, algunos más conocidos que otros. Para empezar está Al Sears, al saxo tenor, conocido sobre todo por su trabajo dentro de la orquesta de Duke Ellington. Robert Banks está al órgano y Banks era sobre todo un organista de gospel, algo que se nota en algunos momentos de esta grabación también. Después tenemos también a Lord Westbrook a la guitarra, que originalmente era un guitarrista de calypso y que toca la guitarra eléctrica en este disco, pero en algunas canciones también toca la guitarra acústica. Y la sección rítmica se completa con Leonard Gaskin al contrabajo, Bobby Donaldson a la batería. No tenemos piano porque estos son dos discos, Person to Person y No More in Life, que contienen órgano. Tanto el estilo de Al Sears al saxo como el de Robert Banks al órgano no tienen exactamente la potencia de Eddie Lockjaw Davis y de Shirley Scott, pero se complementan muy bien, y la guitarra de Lord Westbrook, tiene también sus momentos de cierto protagonismo. El repertorio de este disco, le voy a dar la vuelta para que puedan más o menos ahí, espero, leer parte del repertorio. Es un repertorio un poco más variado, porque tenemos algún tema de Count Basie, de Big Joe Turner, que en cierto modo sería lo esperado, pero también What More Can a Woman Do? ¿Qué más puede hacer una mujer? Que es una pieza de Peggy Lee y del que en cierto momento fue su esposo, el guitarrista Dave Barber. Y además nos encontramos también con un par de canciones escritas por la propia Mildred Anderson, que ya he dicho que componía también parte de su repertorio, y el No More in Life, que por lo que veo ahí es el cuarto tema de este disco, que era el tema que Mildred Anderson había grabado con el organista Bill Doggett. Lo más parecido, ese No More in Life, en la versión grabada con Bill Doggett, lo más parecido a un éxito que tuvo Mildred Anderson en su
carrera. Cuando uno escucha este disco se dan realmente cuenta de la enorme sutileza de Al Sears al saxo tenor. Funciona muy bien en este tipo de repertorio, pero por supuesto el estilo de Al Sears es muy diferente al estilo potente, poderoso de Eddie Lockjaw Davis en el disco anterior. Pero este No More in Life es también un muy buen disco, y teniendo en cuenta que Mildred Anderson solamente grabó 2 álbumes en toda su carrera, pues tener los 2 yo creo que es, no voy a decir una obligación, porque al fin y al cabo es una cantante poco conocida, pero si ustedes quieren darle una oportunidad a una cantante quizá no tan famosa, que no ha tenido tanta incidencia como otras, pero que es interesante y que tiene un estilo vocal que desde luego vale la pena escuchar. Estos 2 discos son pequeñas joyas ahí escondidas un poco o bastante en la historia del jazz y del blues, que ya digo que tienen muchísimos puntos en común, son primos hermanos, y por tanto en Impresiones sobre Jazz de vez en cuando hablamos también sobre blues. Cuando toque hablar de Jimmy Rushing, por ejemplo, pues hablaremos también sobre blues y rhythm and blues. Cuando toque hablar sobre Big Joe Turner, por ejemplo, pues hablaremos sobre blues y rhythm and blues también. Y en el caso de Big Joe Turner, incluso hablaremos sobre rock, porque es uno de los precursores, de los pioneros, de los que tuvieron influencia en el nacimiento, en la formación de lo que fue el rock and roll de los años 50. Pero hoy tocaba hablar de Mildred Anderson, y estos son los 2 discos. Por un lado, Person to Person, por otro lado, No More in Life, y los 2 grabados para Bluesville, los 2 en 1960, y los 2 nada más y nada menos que con Rudy Van Gelder de ingeniero en su estudio de Englewood Cliffs en Nueva Jersey. Recomiendo estos 2 álbumes para descubrir a una cantante interesante que tiene muy poca obra, lo cual es una pena, pero los 2 discos se disfrutan enormemente, y desde aquí los recomiendo. No sé si ustedes conocen o no conocen a Mildred Anderson, pero en todo caso les recomiendo estos 2 discos. Si conocen a Mildred Anderson, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parecen estos álbumes y su estilo vocal. Y, por supuesto, que sirva, como siempre, este vídeo como introducción, pero también como invitación a la escucha de la música de esta vocalista un poco más desconocida que otras, que es Mildred Anderson. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, animándoles a que escuchen buen jazz, buen blues en este caso. También este vídeo lo he grabado a principios del mes de diciembre del año 2024, cuando nos vamos acercando ya a las Navidades, en Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Sigan escuchando buen blues, sigan escuchando buen jazz, porque ya lo decía Billy Strayhorn, ya lo decía el Duque también, y no me refiero a John Wayne, sino a Duke Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por su interés en estos vídeos y por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo, que ahora termina dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Gracias y hasta la próxima ocasión.